Hola de nuevo, yo soy el doctor Mateo Quiñones Mejía, soy médico especialista en medicina familiar y con estudios de maestría en nutrición clínica. Y el día de hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, de un macronutriente, que si tú deseas lograr tus metas en pérdida de peso, es muy importante que tengas esta información. Y antes de pasar al tema, quiero pedirte, por favor, que pases a mi página en Facebook que se llama NutrimFam y le des seguir para que puedas seguir viendo mis publicaciones. Y antes de pasar al tema, me voy a presentar de una manera un poco más formal. Este soy yo. Este soy yo hace aproximadamente 2 años y medio. Yo ahí estaba pesando 138 kilos aproximadamente. Aquí estoy abrazando a mi hermano, a cual quiero y amo mucho. Nos abrazamos porque nos queremos mucho. Y pongo esa foto pues porque ahí se puede ver también el sobrepeso el cual yo tenía, ¿no? Soy este. Y esta foto fue en el 2012 aproximadamente. Aquí estaba pesando 139 kilos y fue en el año 2012 también, sí, en el 2012. Y ahí se puede ver el cuerpo de delito, ¿no? El pedazo de pastel. Este soy yo en la actualidad. He logrado bajar de peso aproximadamente unos 66 kilos con dieta y un poco o un moderado cantidad de ejercicio. Y es que después de tanto tiempo de tener tanta sobrepeso u obesidad y de hacer múltiples tipos de dietas, pues decidí adquirir toda la información necesaria para poder lograr mi meta. Y fue como decidí yo estudiar mi maestría en nutrición clínica. Esta foto fue apenas en diciembre del año pasado. Aquí estoy yo nuevamente subiendo un cerro que se llama el Cerro de Tetacawi o Tetas de Cabra en San Carlos, Nuevo Guaymas, que es Guaymas, Sonora. Eh, y pongo esta foto porque ejemplifica en cierta manera lo que he pasado con la pérdida de peso, ¿no? Iniciar desde la base hasta poder lograr subir a la punta, ¿no? Y es que también ejemplifica pues que también tuve que optar por medidas saludables como hacer ejercicio. El ejercicio que yo realicé no es un ejercicio intenso. Inicié de manera paulatina, de muy poca cantidad y muy pocos días a la semana. En la actualidad sigo con un ejercicio moderado, ya que pues en cierta manera por mi trabajo y mis actividades a veces no me permite hacer tanto ejercicio como yo quisiera. Pero el ejercicio también fue clave para mi pérdida de peso, al igual que la nutrición. Esta foto también fue en noviembre del año pasado. Esta foto fue en octubre del año pasado, haciendo fila para la comida china. Y esta foto es cuando me gradué de mi maestría en nutrición clínica, en junio del año pasado. Tuve el honor de haber recibido el reconocimiento de excelencia académica y en la actualidad continúo así, manteniendo mi peso eh, actual y mi peso ideal. El tema de que te voy a hablar el día de hoy es de los carbohidratos. Y es que de los macronutrientes, el carbohidrato tiene un gran impacto en nuestra salud. Y yo creo que es muy importante que podamos comprender este macronutriente para poder lograr las metas y conocer en sí los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, qué es lo que hacen en nuestra salud y de qué manera nos impactan tanto positiva como negativamente. Los carbohidratos son compuestos orgánicos a base de hidrógeno, carbono y oxígeno, y son conocidos también como glúcidos, y constituyen la mayor fuente de energía en la alimentación humana. De todo el alimento que se consume en 24 horas o del gasto energético total, aproximadamente entre el 50 y el 70% de los alimentos que consumimos están comprendidos por carbohidratos.
Este micronutriente tiene una importancia ya que es el principal alimento que nos proporciona la energía al cuerpo humano y es el más abundante en la distribución del gasto energético total. Y se clasifica de siguientes maneras, ¿no? Como monosacárido, el cual es la glucosa, la fructosa y la galactosa. En disacáridos, cuando se llegan a combinar, por ejemplo, la sacarosa, que es la combinación de glucosa con fructosa, la lactosa, que es la combinación o la unión, mejor dicho, de galactosa con glucosa, y la maltosa, que es la unión de dos moléculas de glucosa. También tenemos a los polisacáridos, y los polisacáridos comprenden el almidón, que se va a clasificar de acuerdo al tiempo en que se digiere, ¿no? Por ejemplo, tenemos el almidón de digestión rápida, que se absorbe en 20 minutos, el almidón de digestión lenta, que se absorbe en 100 minutos, y así también tenemos los almidones resistentes a la digestión, los cuales normalmente no son digeribles, ¿no? Otro polisacárido es el glucógeno. El glucógeno es el almacén energético en el cuerpo de glucosa y se encuentra depositado en dos órganos de manera principal, que es en el hígado y en los músculos. La fuente de los carbohidratos se encuentran principalmente en todos los productos de origen vegetal y en la leche. Y la principal función de los carbohidratos es proporcionarnos energía. De manera muy general, existen tres tipos de carbohidratos principales, que son los almidones, los comprendidos en los azúcares y en la fibra. De los almidones se encuentran en vegetales, lentejas y guisantes y en ciertos granos, como la avena, cebada y arroz, entre otros. De los azúcares, normalmente los encontramos de manera natural, como en la leche y en la fruta, y agregados, que es el almíbar y el azúcar de mesa. Y la fibra normalmente se encuentra en todas las plantas y su consumo recomendado es de 25 a 30 gramos al día. Se dividen en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. De los carbohidratos complejos, normalmente son los que más suministran vitaminas, minerales y fibra. Y un ejemplo de estos son las legumbres, el arroz, pasta, vegetales, cebada, maíz, germen de trigo, harina de avena, harina de maíz, salvado, arroz integral, pastas, panes integrales, pan de grano, cereales integrales. De los carbohidratos simples se encuentran en todos los alimentos procesados o de absorción rápida, pero también los podemos encontrar de manera natural en la leche, miel de abeja, por ejemplo, azúcar de mesa, frutas, verduras, fibra, arroz blanco, papas, cereales, no integrales, frutos secos, legumbres, zanahorias, cebollas y azúcares refinados. Pero bueno, ¿por qué es importante conocer esta información? ¿Por qué el doctor Mateo me está hablando de carbohidratos el día de hoy? Bueno, pues porque los carbohidratos son el principal factor que afecta las cifras glucémicas postprandiales. Es el principal macronutriente que hace que se pueda elevar el nivel de glucosa o de azúcar en la sangre. Y el 90% de los carbohidratos que se consumen se van a convertir en glucosa, o sea, en azúcar en la sangre. Y de los carbohidratos complejos, estos se van a convertir en glucosa en sangre después de 1 a 2 horas de haberlos consumido aproximadamente. Y de los carbohidratos simples se van a convertir en glucosa en sangre entre los primeros a 30 minutos en los que se hayan consumido. También es aproximado. ¿Y qué efecto tienen el consumo excesivo de los carbohidratos en el cuerpo humano y en nuestra salud? Bueno, pues pueden ocasionar un aumento del almacén o del depósito de tejido grasa en el cuerpo y eso se conoce como obesidad. Y también pueden ser una dieta alta en carbohidratos un factor de riesgo para presentar o padecer prediabetes y diabetes mellitus. El conteo de carbohidratos es una herramienta útil para que podamos identificar los alimentos que tienen carbohidratos y saber la cantidad que esos mismos contienen. Y son tres los métodos conocidos. El número uno es el conteo de raciones o porción de carbohidrato.
Y en este la característica es que se otorga por igual un valor por equivalentes. Es el más recomendado, ya que es el más fácil de poder comprender. El número 2 es el de conteo de gramos de carbohidrato por equivalentes y el número 3 es el de conteo preciso de carbohidratos. En el número 1, el conteo de gramos de carbohidrato por raciones o por porciones de carbohidratos se le da un valor equivalente a cada uno de los grupos de alimentos. Por ejemplo, en el caso de la leche, una ración de leche tiene 15 gramos de carbohidratos. Una ración de fruta tiene 15 gramos de carbohidratos. Una ración de verdura tiene solamente 5 gramos de carbohidratos. Una ración de cereales tiene 15 gramos de carbohidrato y una ración de leguminosas tiene 15 gramos de carbohidratos. Es decir, para poder tener la misma cantidad de carbohidratos que tiene la fruta, una ración de fruta, ¿cuántas raciones de frutas tendríamos que consumir para que sean equivalentes a 15 gramos de carbohidrato? Es decir, 3. 5 más 5 más 5, 15. Serían 3 raciones de verdura. El segundo es el conteo de gramos de carbohidratos por equivalente. Aquí ya es un poquito más específico, y es que una ración es igual a de leche, 12 gramos de carbohidratos, de frutas, 15 gramos de carbohidratos, de verduras, 4 gramos de carbohidratos, de cereales, 15 gramos de carbohidratos, leguminosas, 20 gramos de carbohidratos, y azúcares, 10 gramos de carbohidratos. La tercera es el conteo preciso de gramos de carbohidratos. Para poder llevar a cabo este conteo necesitamos de una báscula y necesitamos de unas tablas que nos pueden decir específicamente del alimento cuántos gramos de carbohidratos tiene. Por ejemplo, la manzana tiene tantos gramos de carbohidrato y voy a comerme 200 gramos de manzana, pero la ración de manzana equivale a 120 gramos. Tengo que hacer una regla de 3 para poder saber cuántos gramos de carbohidratos tiene. Este tercer paso no es el recomendable porque en realidad no se hace como tal, ¿no? El que sí se recomienda es el paso número 1 para que se pueda comprender de una mejor manera. Otro concepto importante para poder comprender el efecto que tienen los carbohidratos en nuestro cuerpo se llama índice glucémico. El índice glucémico mide la velocidad con la que un alimento que contiene hidratos de carbono eleva los niveles de glucosa en sangre. Se determina al medir la glicemia postprandial durante un lapso de 2 horas después de un alimento cuya porción contenga 50 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, si yo quisiera saber el índice glucémico de una fruta, yo ya sé que una ración de fruta tiene 15 gramos de carbohidratos. Para que pueda yo complementar los 50 gramos de carbohidratos, ¿cuántas raciones de frutas necesitaría? Si cada una tiene 15 gramos, aproximadamente necesitaría 3.3 raciones de esa fruta para que pueda proporcionarme los 50 gramos de carbohidratos y poder determinar la glicemia postprandial en un lapso de 2 horas después de que se haya consumido. El índice glucémico se mide o se divide como índice glucémico alto, índice glucémico moderado e índice glucémico bajo. Para fines de practicidad, pues con que nos aprendamos el moderado nada más, ¿no? El moderado es entre 56 a 69. Arriba de eso es índice glucémico alto y abajo de 56 es índice glucémico bajo. De los que más se recomiendan es evitar los alimentos de índice glucémico alto y preferir los alimentos de índice glucémico bajo. Es decir, un índice glucémico alto eleva más el nivel de glucosa en sangre, pero no es así nada más de sencillo, o sea, no es tan absoluto este término, ya que va a haber alimentos, por ejemplo, va a haber alimentos que no van a ser saludables, pero que van a tener un índice glucémico bajo
a comparación a un alimento que sí es saludable y que tiene un índice glucémico alto. Y eso es porque tienen ciertas composiciones, ¿no? Por ejemplo, el chocolate puede tener un índice glucémico bajo y la sandía puede tener un índice glucémico alto. Y si ustedes ponen a comparación qué alimento es el más saludable, pues el más saludable sería la sandía, porque te proporciona agua, te proporciona vitaminas, te proporciona minerales, te proporciona fibra, ¿no? Y tiene un índice glucémico alto. Es decir, el índice glucémico no tiene que entenderse nada más de esa manera. Se tiene que comprender en cómo se altera la composición. Y hablando de eso, ¿cuáles son los factores que afectan el índice glucémico? El cocer el alimento, al igual manera también el molerlo, triturarlo, colarlo, al combinarlo también lo podemos alterar. Conocer el contenido de carbohidratos y los tipos que contiene ese alimento, y la madurez y el tiempo de almacenamiento del alimento y la cantidad de fibra que contiene. El cocerlos, pues porque someterlos al calor cambia la composición de sus moléculas, por ejemplo, de la manzana. El molerlo, pues porque al momento de convertir los alimentos en puré, en papillas o en jugos, estamos en cierta manera eliminando la fibra, al igual que colarlos, ¿no? Se le quita la fibra. Un ejemplo típico de esto es cuando hacemos los jugos de cualquier fruta, y un ejemplo de este es el jugo de naranja. Normalmente una ración de naranja serán aproximadamente entre 110 y 120 gramos de naranja. Y la naranja entera contiene fibra. Cuando hacemos el jugo de naranja, estamos eliminando toda la fibra y estamos haciendo un jugo el cual tiene pura agua y tiene puro azúcar de la fruta llamado fructosa. Y por lo tanto, el índice glucémico del jugo de naranja va a ser más alto que el comerte la naranja entera. Al combinar también los alimentos, alteramos el índice glucémico, ya que si consumimos un alimento o un carbohidrato o un alimento en general que tenga un índice glucémico alto, lo combinamos, por ejemplo, con ingesta de fibra o con algo de grasa o algo de proteína, va a disminuir el índice glucémico, ¿no? Al igual manera, pues conocer la presencia de fructosa o lactosa, ya que estos disminuyen el índice glucémico, a diferencia que los que tienen glucosa. Mientras más madura sea una fruta, siempre va a ser mayor su índice glucémico. Es por eso que se prefiere que las frutas se consuman de una manera madura, pero no tan maduras. Por ejemplo, es el plátano. El plátano tiene diferentes estadios en su cronología de maduración. Se prefiere consumir el alimento cuando todavía la puntita de arriba del tallito es de color verde, ¿no? Y si un alimento tiene más fibra o tiene mayor cantidad de fibra, va a tener normalmente un menor índice glucémico. Existen diferentes tablas para conocer el índice glucémico de los alimentos. En Google pueden buscar muchas tablas, ¿no? Este es un ejemplo, por así decirlo, de alimentos de índice glucémico alto. Tenemos también índice glucémicos medio o moderados e índice glucémico bajo. Si gustan, les podría poner quizás algunas tablas abajo del video, ahí en mi página de Facebook, para que los vayan conociendo. Lo más importante del índice glucémico es que el valor de índice glucémico representa el tipo de carbohidrato en un alimento, pero no dice nada sobre la cantidad de carbohidratos que se come típicamente. Es decir, el tamaño de la porción sigue siendo pertinente para controlar la glucosa en la sangre y para adelgazar o mantener su peso. Volvemos a un tema trillado que es, en realidad lo que importa pues es la cantidad de lo que te estás consumiendo. El índice glucémico de un alimento es distinto cuando se come solo que cuando se combina con otros alimentos. Cuando come un alimento con un índice glucémico alto, puede combinarlo con otros alimentos
con índice glucémico bajo para balancear el efecto en el nivel de glucosa en la sangre. La velocidad en que pasa en la sangre cuando lo combines va a ser más lento, se va a ver afectado. Muchos alimentos nutritivos tienen un índice glucémico más alto que los alimentos con poco valor nutricional. Por ejemplo, la avena tiene un índice glucémico más alto que el chocolate. El uso del índice glucémico debe ir combinado con los principios básicos de nutrición, que propician comer una variedad de alimentos saludables y comer con moderación alimentos con pocos nutrientes. Se recomienda, para concluir, que los carbohidratos deben de consumirse en la actualidad entre un 40-45% o a un 60%. Ese es el rango en el que se recomienda. Antes se hacía la recomendación hasta del 70-75%, incluso algunos recomendaban hasta 80%. Hoy en la actualidad va desde 40 o 45 hasta el 60% de carbohidratos. Y de esa cantidad de carbohidratos que se consumen en una dieta de 24 horas o en un gasto energético total, deben de ser entre 70 y 80% de carbohidratos complejos. En los pacientes que tienen diabetes, ahí cambia la recomendación. Se puede decir que deben alcanzar hasta el 90% de carbohidratos complejos. Sin embargo, ese va a ser un tema del cual hablaremos más adelante, de cómo poder adaptar un menú para un paciente con diabetes que use medicamento, ¿no? Hablaremos más adelante del conteo de carbohidratos y yo espero que esta información te sea de utilidad. Si logras comprender estos términos, vas a poder lograr tus metas y vas a poder empezar a conocer los alimentos que consumes y cuáles debes de evitar o por lo menos cuáles debes de combinar, ¿no? Para que puedas tener un mejor efecto en tus metas, por ejemplo, de pérdida de control o de niveles de glucosa en sangre, ¿no? Que también se aplica para pacientes con hígado graso, ¿no? Obviamente cambia un poco la dieta en este tipo de enfermedades. Sin embargo, el que se pueda comprender estos términos son básicos para que pueda llevarse a cabo un apego o una mayor comprensión a un menú. Bueno, me despido. Yo soy el doctor Mateo Quiñones Mejía. En mi página en Facebook está ahí mi tarjetita de presentación, mi dirección y mi teléfono para si deseas agendar una cita. Que tengas un fabuloso día y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias y hasta luego.